Me llamo Efraín González y soy de un poblado enclavado en las tierras altas de Michoacán, donde las huertas de aguacate se han convertido en el sostén de muchas familias. Pero también somos el blanco de codicias y violencia. Nací en el año 2000, y para mí cuando cumplí los 20 mi padre ya estaba sumido en una desesperación. Yo no alcanzaba a comprenderla del todo. Me había criado rodeado de árboles de aguacate, viendo cómo sus frutos verdes eran nuestra esperanza, y a la vez la fuente de problemas, extorsiones, amenazas, grupos criminales. Pero nada de eso me preparó para descubrir que la mayor amenaza provenía de otro sitio, de un lugar más oscuro y siniestro que la simple ambición humana. Este es un relato de cómo mi familia perdió sus tierras y de cómo la locura se llevó a mi padre. Quiero contar esta historia para que al menos quienes la escuchen comprendan que a veces hay fuerzas que se cuecen en las sombras y que por más que uno intente no se puede controlar sin pagar un precio. Recuerdo mi infancia como una época relativamente feliz. Aunque no éramos ricos, nunca nos faltó comida. Mis padres, Pascual González y Lidia, trabajaban en la huerta con dedicación. Vivíamos en una casa modesta al borde del terreno con pisos de cemento y paredes de tabique sin revocar. Allí crecí entre risas de mi madre y la sonrisa callada de mi padre, quien siempre me enseñaba el respeto a la tierra y a los ciclos de la naturaleza. Y aún así había algo que con los años empezó a perturbar mi entorno: las sombras en el aguacatal. Cuando tenía 14 o 15 años mi padre se mostraba cada vez nervioso. Noté que algunas noches se levantaba a media madrugada y salía con una linterna. Luego se internaba entre los árboles. A veces lo acompañaba para ver qué pasaba y él me respondía con evasivas. Es que escuché un ruido, mijo. No te preocupes y regreso a dormir. Sin embargo, yo sentía que se inquietaba por cosas que no eran simples ladrones o animales silvestres. No supe entenderlo hasta mucho tiempo después. Para el año 2020 ya estaba a mis veintes. La región había sufrido transformaciones radicales. La demanda de aguacate creció desmesuradamente, trayendo dinero pero también grupos criminales. Estos se dedicaban al cobro de piso y al control de las huertas. Algunas familias fueron despojadas violentamente de sus tierras, otras pagaban cuotas para que los dejaran trabajar. Mi padre intentó proteger lo nuestro, pero las amenazas aumentaban. Yo estaba aprendiendo técnicas de cultivo más eficientes. Mientras tanto, él buscaba soluciones desesperadas. Una tarde, cuando volvía del pueblo con provisiones, me topé con un par de hombres armados cerca de nuestra puerta. Estaban hablando con mi papá en un tono autoritario. Uno de estos me miró con frialdad y dejó claro que si queríamos seguir produciendo, debíamos pagar el precio. Cuando se fueron le pregunté a mi papá cómo íbamos a manejarlo y solamente me dijo: no te metas, Efraín, yo sabré qué hacer. Ya hablé con alguien que me va a ayudar. Sus palabras me parecieron extrañas, como si hubiera encontrado una ruta distinta, algo lejano a la lógica. Días más tarde mi madre me confesó con preocupación que mi padre estaba visitando a Rosa, una bruja arbolaria del poblado de al lado. Siempre supe que la gente recurría a ella para limpias, curaciones o remedios, pero mi padre jamás había creído en esas cosas. Sin embargo, la desesperación por las extorsiones podía llevarlo a cualquier camino. Quise acompañarlo para entender qué estaba pasando, mas él me prohibió con firmeza. No es asunto tuyo, hijo. Déjame solo. La curiosidad me venció. Una noche lo seguí en secreto. Lo vi entrar en una cabaña humilde en un recoveco de la sierra rodeada de velas encendidas. Me acerqué con sigilo a una pequeña ventana. Se distinguía a mi padre sentado frente a una mujer de unos 60 y tantos años. Tenía el rostro curtido. Sus manos se veían arrugadas y estaba sosteniendo un cuenco lleno de hierbas. Hablaba en voz baja, pero logré captar algunas frases. Mi papá le estaba diciendo a doña Rosa que estaba asfixiado, que si no pagaba perdería la huerta y todo lo que había sembrado. Y si eso pasaba, prácticamente nos íbamos a la ruina. Doña Rosa le dijo que había una manera.
pero que no era gratis. Exigía un precio alto. Le preguntó si estaba dispuesto a hacer un pacto. El corazón me dio un vuelco. Vi como mi padre bajaba la cabeza dudando y terminaba sintiendo. La bruja se levantó y buscó algo en un baúl y le entregó una pequeña figura roja. Era una especie de diablito tallado en barro. Yo no lograba verlo con precisión, pero me llegó un tufo desagradable. Algo me decía que esa esfinge había estado impregnada de sangre u otra sustancia. Mi padre la guardó con cuidado y se despidió con un apretón de manos. Fue todo. Me oculté hasta que se alejó y luego me fui. Cuando mi padre regresó a la casa, su semblante cambió. Cuando me hablaba, evitaba la mirada. En los siguientes días se entregó con furor al trabajo en el aguacatal, como si persiguiera una meta inalcanzable. Yo veía que de pronto los árboles parecían más frondosos y daban frutos grandes y brillantes. Esto era algo inusual para la época. Era como si la tierra se hubiera reanimado de la noche a la mañana. Yo me sentí contento pues pensaba que al fin podíamos salir de esa crisis. No obstante, mis noches se poblaron de pesadillas. Soñaba con un diablo rojo merodeando entre los surcos. Fue mi madre quien me confesó que de madrugada mi padre se internaba solo en la huerta, cavaba agujeros y enterraba pequeñas bolsitas. Nadie sabía qué contenían. A mí aquello me erizaba la piel e intentaba abordarlo, pero mi papá me respondía bruscamente que me ocupara de lo mío. Empecé a notar que su piel se veía marchita, que se tensaba cuando yo oía ruidos extraños en la noche. Incluso mi madre me contó que lo había escuchado cuchichear a esos extraños, como si siguiera un ritual ajeno a la fe católica que siempre había procesado. Una mañana, mientras estábamos trabajando en la parcela, mi asadón chocó contra algo sólido en la tierra. Cavé con cuidado y para mi horror descubrí la figura de un diablo rojo. Era de unos 20 centímetros de alto. Parecía tallada en barro con cuernos retorcidos. Estaba envuelta en un trapo sucio mezclado con heces y sangre. El olor me revolvió el estómago. Al sostenerla tuve la sensación de que algo se estaba aferrando a mi mano. Un calor desagradable se transmitía por mis dedos. Mi padre acudió corriendo a ver mi rostro desencajado y al notar lo que tenía palideció. ¿Qué es esto?, alcancé a decir con la voz temblorosa. Suéltalo, Efraín, no lo toques más. Me arrancó la figurilla y la apretó contra su pecho. No debiste estar escarbando aquí. Te dije que no vinieras para esta área. Sentí una furia desconocida, tanta clandestinidad y secretos. Le exigí que me explicara y mi papá respiró hondo temblando. Me confesó que es parte de un pacto para proteger la huerta. Me contó que Rosa le había dicho que si quería que sus tierras prosperaran sin caer en manos criminales, debía enterrar varias ofrendas con figurillas diabólicas y rociarlas con ciertos fluidos, sangre animal y excremento, y asimismo debía recitar oraciones. A cambio el espíritu le daría frutos abundantes y alejaría a los ladrones, y con el tiempo haría huir a las personas que lo estaban extorsionando. Pero agregó que a cambio hay que cumplirle, hay que alimentarlo, y nunca se debe romper la promesa. Mi corazón se estremeció al escuchar semejante locura. Le supliqué a mi papá que desistiera y que no se inmiscuyera en esas artes oscuras. Él bajó la mirada y guardó la figura con sumo cuidado en una bolsa de plástico. Efraín, ya no hay vuelta atrás, hijo. Debo terminar lo que empecé. La bruja me advirtió que si no cumplo esto nos costará caro. Esa misma tarde mi padre desapareció por un par de horas. Me armé de coraje y fui en su búsqueda, recordando la cabaña de la bruja. Cuando llegué él estaba hablando con ella a gritos. Me oculté de nuevo tras un seto, pero la voz aguda de Rosa se alzaba lo suficiente para escucharla. Te dije que cumplieras con los sacrificios, no suficiente enterrar las figurillas. Debes alimentar la tierra con sangre nueva. Si no lo haces, el diablo rojo reclamará lo suyo. No puedo, doña Rosa, no puedo matar a nadie ni sacrificar.
Ya bastante me cuesta hacer este ritual cochino. Sentí que me estaba ahogueando. Sacrificio, sangre nueva. Mi papá salió de la cabaña con el rostro desencajado sin notar mi presencia. Esperé que se marchara y entonces confronté a la señora. Entré a la cabaña y la hallé preparando algo. Tenía un olor nauseabundo y me miró con frialdad. Tú eres Efraín, ¿no? El hijo. Vete de aquí. No tienes por qué estar entrometiéndote con esto. ¿Qué le está haciendo a mi papá? Exigí explicaciones. Él no es un asesino. Rosa soltó una carcajada seca. Tu papá fue el que vino a buscarme. Le advertí que este pacto tiene cláusulas y no se pueden romper. Si no ofreces más sangre, la oscuridad se vuelve contra ti. Pero tu padre no quiere pasar la línea, entonces que se atenga a las consecuencias. Créame que quise golpearla, mas algo me detuvo. Un miedo profundo a que me hiciera algo. Retrocedí sintiendo un nudo en la garganta y entonces Rosa soltó su última frase. Si tanto temes, convence a tu papá de que cumpla, o todo se les va a venir abajo. No hay vuelta atrás a lo que hizo. Pasaron 2 semanas de relativa calma, pero la prosperidad en la huerta creció de manera inaudita. Los aguacates se multiplicaron y las hojas lucían un verde brillante, y no hubo ninguna extorsión nuevamente. Incluso supe de rumores de que algunos criminales habían sido detenidos en un retén militar. Mi padre sonreía discretamente como si la protección estuviera funcionando. Sin embargo, su semblante continuaba sombrío. Dejó de dormir bien, murmuraba palabras a medianoche y a veces a la hora de la comida. Se quedaba mirando a un punto fijo sin tocar el plato. Yo no sabía si alegrarme por la bonanza o temer la factura que vendría. Mi mamá en cambio lucía aliviada. Decía que tal vez Dios había escuchado nuestras oraciones. Yo quería contarle la verdad, pero me frenaba el terror de romper la frágil paz que había. También me estaba dando cuenta de que las tierras estaban malditas. Por las noches en el aguacatal se percibían sombras danzantes entre los árboles, y algunos peones se quejaban de ruidos extraños. 2 meses después, esa aparente bendición empezó a revertirse. Casi de la noche a la mañana los frutos se pudrieron en las ramas. Parte de la cosecha se echó a perder, y mis padres tuvieron que desechar toneladas de aguacate blando y pestilente. Uno de los peones descubrió hormigueros gigantes devorando las raíces, y otros dijeron ver larvas que brotaban de la tierra como un enjambre. Mi padre entró en pánico. Lo vi corriendo arrancándose los cabellos, intentando también arrancar las ramas muertas. En un arranque me confesó llorando que era la respuesta a la negativa a cumplir con las exigencias. No quise sacrificar nada vivo, solo ofrecí sangre de gallinas muertas, pero eso no bastó. La crisis se agravó cuando uno de nuestros peones se enfermó de forma inexplicable. Se desmayó en pleno terreno echando espuma por la boca. Mi madre se alarmó y llamó a un médico rural quien no pudo explicar la dolencia. Dijo que parecía un envenenamiento. El peón deliraba y murmuraba que había visto sombras. Mientras tanto su piel se empalidecía. Sentí un escalofrío y era como si algo maligno se expandiera por la tierra y nosotros no pudiéramos detenerlo. Era una tarde nublada cuando decidí confrontar a mi papá de manera definitiva. Lo encontré en una vieja bodega bebiendo mezcal con la mirada perdida. Le arrebatujé con furia la botella y le exigí explicaciones. Ya basta, papá. Míranos. La cosecha se pudre, la gente enferma. ¿Vale la pena seguir con todo esto? Ve a desenterrar esas figurillas, haz una limpia y pide perdón a Dios, pero detén esta locura. Él solo me contempló con los ojos rojos llenos de lágrimas. Hijo, la bruja me dijo que no hay retorno sin cumplir el trato. Intenté ofrecer gallinas, pero el diablo quiere algo más grande. Sangre de un animal grande o sangre humana. Eso es absurdo, papá, repliqué sintiendo náuseas. No vamos a matar a nadie para un ritual. Entonces lo vamos a perder todo, susurró mi papá con la voz rota. La huerta, la casa,
o quizás algo peor. Me desesperé y le rogué que se arrepintiera, que pidiéramos ayuda a un sacerdote, lo que fuera. Papá se limitó a sacudir la cabeza. La bruja me advirtió que si me echo atrás, la sombra se cebará en mí y en mi linaje. Pero no soy un asesino, Efraín. No puedo manchar mis manos. Con esas palabras comprendí su dilema. Estaba atrapado en un pacto que no podía consumar ni romper. En un intento de rescate me dirigí a la parroquia del poblado. Hablé con el párroco, don Julián, un hombre anciano y bondadoso. No le conté toda la historia ya que temía que me tomara por loco, pero le confesé que mi padre estaba involucrado en rituales, cosas para prosperar la huerta, pero que ahora algo maligno lo estaba acechando. El sacerdote me miró con lástima y dijo: Hijo, la iglesia no aprueba esas prácticas. Puedo rezar y bendecir tu casa, pero esas ataduras con el diablo exigen arrepentimiento sincero de tu papá. Acepté su bendición. Lo llevé a la huerta un día, pero mi padre se escondió. Estaba reacio a participar en las oraciones. Don Julián roció agua bendita por todo el lugar, sin embargo nada cambió. Al día siguiente, al amanecer, los árboles amanecieron cubiertos de una niebla densa y oscura. Sus hojas se marchitaron todavía más. Fue como si la bendición hubiera irritado la presencia maldita en ese lugar. Las semanas siguientes fueron una agonía. Papá dejó de comer, se encerró en su cuarto y se sumió en un mutismo creciente. Cuando cayó la noche, se levantaba sonámbulo y vagaba por la casa. Murmuraba oraciones incomprensibles. Mi mamá desesperada le suplicaba que hablara y que se dejara ayudar. Pero él simplemente la ignoraba. En su mirada se percibía un vacío abismal, como si su alma hubiera sido devorada por una culpa inexplicable. La huerta se convirtió en un paisaje fantasmal. Árboles secos, frutos podridos y un odor insoportable. Las pocas ganancias que quedaban se desvanecieron. Para colmo llegaron papeles legales notificados por el banco. Mi padre había hipotecado parte de la tierra para costar las extorsiones pasadas, y sin la producción estábamos a punto de perderlo todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi mamá lloraba a escondidas y yo intentaba reunir dinero vendiendo lo poco que teníamos. Mientras tanto papá se estaba consumiendo en las sombras. Ante la inminente ruina decidí enfrentar a la bruja por cuenta propia. Fui a su cabaña sin avisarle a nadie. Ella me recibió con un gesto de fastidio, como si mi presencia fuera una interrupción. Ahora vienes a pedirme ayuda, muchacho, soltó con ironía. Le expliqué lo que estaba pasando, la destrucción de la huerta, la locura de mi papá, la hipoteca y las amenazas de perderlo todo. Entonces la bruja arqueó una ceja y respondió: si tu padre hubiera cumplido con su ritual completo, nada de esto estaría pasando. Aún hay una manera de revertirlo, pero va a costar. ¿De qué forma habla?, pregunté receloso. El diablo rojo exige una entrega, un animal de sangre caliente o un ser humano. Si lo hacen antes de la luna llena, puede que la maldición se anula y les devuelva la fertilidad a sus tierras. No puede ser. Quiere que matemos a alguien. No es lo que yo deseo. Así funcionan las cosas. Tú eliges tus manos limpias o la salvación de tu huerta. Me fui de ahí con el corazón encogido y sin saber qué camino debería tomar. Si la bruja decía la verdad, solamente había una salida oscura. Pensé en sacrificar una vaca, un caballo, para ver si bastaba. De todas maneras, me horrorizaba convertirme en un cómplice de aquella brujería. Desesperado, convencí a un amigo llamado Mateo que me prestara un toro viejo que casi ya no usaba. De noche me lo llevé a la huerta y temblando intenté reproducir un fragmento del ritual que había escuchado a mi padre recitar. Derramé un poco de sangre del animal sobre la tierra. Me sentí como un asesino. El toro lamó lastimosamente hiriendo mi espíritu. No lo maté, pero le hice un corte en la pata para extraer la sangre. Enterré uno de los diablos rojos que mi papá tenía guardado y lo rocié con la sangre. Al final tapé el hoyo llorando y devolví el toro al corral con un vendaje.
Mi estómago estaba revuelto y mi mente en shock. La mañana siguiente el panorama no mejoró. Los árboles seguían marchitos y no había ni siquiera una hoja verde. Era como si aquel sacrificio entre comillas fuera insuficiente. Mi padre, cuando se enteró de mi acción, montó en cólera. Ni siquiera sabes el rito completo. Seguramente lo hiciste mal y esto solo empeorará. Gritó con una furia demencial. Nunca lo había visto de esta manera. Terminó golpeando la mesa con sus puños, casi a punto de atacarme. Mi mamá se interpuso llorando y rogando que no nos peleáramos. El declive de mi padre fue acelerado. Dejó de hablarme casi por completo y pasaban las horas sentado en un sillón con la mirada fija en el campo arruinado. Ni siquiera probaba bocado. Su rostro se hundía mostrando pómulos afilados y ojeras enormes. Cuando intentaba alimentarlo, cerraba la boca con obstinación. A veces murmuraba que nos habíamos arruinado, que el diablo nos odiaba. Mi madre terminó enfermándose de los nervios, y yo llevaba el peso de todo. Una carta del banco llegó y tenemos un plazo de 3 semanas para desalojar la tierra. Eso significaba que íbamos a perder la huerta. Me sorprendió la resignación de mi papá. Es mejor así, ya no soporto todo esto. Repetía sacudiendo la cabeza. Empecé a creer que pronto iba a morir por no comer o por locura. Al ver a mi padre tan hundido, mi madre me imploró: ve con la bruja otra vez, Efraín. Tal vez ella pueda revertir la maldición o al menos salvar a tu papá. Con repulsión, pero sin otra salida, volví a la cabaña de Rosa. Esta vez le rogué de rodillas que hiciera algo, cualquier conjuro para liberar a mi papá de la influencia. Ella en silencio mezcló varias hierbas en un cuenco y me dio un ungüento fétido. Frota esto en el pecho de tu papá. Hazlo en tal día, y mientras tanto recita estas palabras. Me entregó un papel para esto, pero me dijo que tuviera presente que sin un sacrificio la tierra seguiría yerma. Podrás liberar su mente, aunque van a terminar perdiendo la huerta. Créame que yo prefería esa opción a convertirme en un asesino. Le di las gracias y corrí de vuelta a la casa. Aquella noche esperé a que papá durmiera y calenté el ungüento y se lo unté en el pecho mientras él deliraba. Le susurré las palabras del papel sintiéndome ridículo y aterrado. Al acabar mi papá se convulsionó algunos segundos. Tuve miedo de haberlo matado, pero luego de pronto se quedó calmado y durmió. Me recosté a su lado en el piso velándolo hasta que amaneció. Desperté con dolor de espalda y los rayos del sol entrando por la ventana rota. Mi padre abrió los ojos y durante un instante pareció reconocerme con claridad. Efraín, ¿qué hice? Se empezaron a asomar lágrimas en sus mejillas flacas. Me arrodillé a su lado y lo abracé llorando. Por fin había vuelto en sí mismo. Me confesó que llevaba 3 meses oyendo voces y sintiéndose presionado por algo que se reían de él en la oscuridad. Quise proteger nuestra casa, pero fue un error, hijo. Lo siento tanto. Mientras compartíamos ese emotivo recuentro, escuchábamos el ladrido desesperado de los perros en el patio. Mi mamá entró corriendo y nos abrazó a ambos. Estaba llorando de alegría al ver que mi papá hablaba con cordura después de tanto tiempo. Sin embargo, sabíamos que la huerta seguía maldita, y la tierra pronto se la llevaría al banco. Papá sintió con resignación: al menos tal vez nos salvemos nosotros de la sombra. La tierra ya está condenada. Los días siguientes fueron como un viacrucis. Intentamos vender lo poco de aguacate que aún quedaba, pero casi nadie quería cosechas tan deterioradas. Papá habló con algunos amigos para ver si podían ayudarnos a refinanciar la deuda, pero todo esto fue en vano. El banco ejecutó la hipoteca y recibimos la orden definitiva. Debíamos entregar la huerta. Recuerdo a mi mamá rompiendo en llanto y suplicando clemencia al gerente, y éste con la cara de piedra contestándole que los números no mienten. El día que vino el actuario con los papeles me sentí morir. Era la herencia familiar, el fruto de generaciones desapareciendo ante nuestros ojos.
Todo esto perdido por un pacto diabólico. Cuando los trabajadores del banco y unos policías vinieron a desalojarnos, mi padre ni siquiera salió de la cama. Parecía un espectro sumido en su propio remordimiento. Mi madre y yo empacamos lo poco que teníamos en una camioneta vieja. Un vecino nos había ofrecido quedarnos en una casita rinconada mientras pensábamos cómo salir adelante. De aquel aguacatal solo me llevaba memorias amargas y la certeza de haber caído en un abismo por culpa de la desesperación. Papá se fue consumiendo tras perder la tierra. Ya sin la presión de la brujería sobre su mente, lo que lo carcomía ahora era la culpa. Dejó de probar el bocado por completo. Rechazaba sopa, tortillas o cualquier bocado que mamá le ofreciera. Se la pasaba recostado en un camastro mirando un punto fijo en la pared. Yo veía cómo cada día su cuerpo se adelgazaba más. Sus mejillas se hundían y sus ojos parecían pozos sin luz. En algún momento intenté llevarlo al médico, pero se negaba. No quiero gastar dinero que no tenemos, decía con una voz apenas audible. Yo lloraba de rabia, impotencia y amor por ese hombre que fue mi fuerza, y que ahora se estaba hundiendo ante mis ojos. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, lo descubrí balbuceando. Debí sacrificar un cerdo al menos. Lo arruiné todo, lo arruiné. Sentí náuseas al escucharlo. Comprendía que su arrepentimiento nacía del terror y no solamente de la moral. De todas maneras, su tormento sí era real. Finalmente, mi padre falleció a mis brazos un martes al amanecer. Su último suspiro fue un murmullo que no llegué a entender del todo, pero fue algo así como un perdón, Efraín. No supe cómo protegerlos. Vi cómo su cuerpo sin vida se relajaba y me di cuenta que al final estaba descansando de ese tormento. Mamá gritó abrazándolo y yo sentí que una parte de mi corazón moría con él. Lo enterramos en el panteón del pueblo con un sepelio modesto pero digno. Varios vecinos y familiares asistieron. Nadie conocía toda la verdad y solo pensaban que papá sucumbió ante la depresión tras perder las tierras. Algunos decían que lo había matado el estrés y la humillación de la quiebra. Mi madre y yo callamos la historia del pacto con el diablo y las figuras rojas. No queríamos exponer a papá a la burla o al escarnio público tras su muerte. Mi padre ya había sufrido bastante. Cuando bajamos el féretro a la fosa sentí un escalofrío, como si algo me estuviera observando a la distancia. Volteé y entre los árboles del cementerio me pareció distinguir una silueta femenina. Era doña Rosa, la bruja. Me estaba mirando con unos ojos fríos como si quisiera comprobar el desenlace de su advertencia. Cuando nuestros ojos se cruzaron, ella dio la vuelta y se marchó. Me quedé en silencio, estrujando mi rabia y mi dolor en el puño. Pensé en seguirla, reclamarle, pero ya no tenía fuerzas. La culpa estaba recayendo también sobre mí por no haber salvado a mi papá. Han pasado ya algo de tiempo desde la muerte de papá. Vivimos en la casa prestada y yo realizo trabajos eventuales en huertas ajenas intentando reunir dinero. Algo para que mi madre y yo empecemos desde cero. A veces me pregunto si debía haber hecho algo más radical. Obligarlo a cumplir el pacto y sacrificar a un animal grande a tiempo. Pero sé que esa línea de moral era inaceptable. Matar a sangre fría no era parte de mi familia. Por las noches sigo soñando con el diablito rojo y su olor fétido a heces y sangre. Me asalta la imagen de papá enterrando sus fetiches en medio de la huerta con su rostro lleno de miedo. En mis pesadillas escucho un eco que dice que la tierra no olvida. Me despierto sudando, encendiendo la luz para ahuyentar las sombras. Mi mamá, por su parte, ha retomado su fe en Dios esperando encontrar consuelo. Yo trato de sostenerla, aunque la desesperanza nos ronda. A veces me entero que la huerta ahora en manos del banco acabó siendo vendida a un nuevo inversionista. Dicen que intentan replantar, pero los árboles no prenden. La tierra se resiste. Quizás la maldición perdure más allá de la partida de mi padre. Tal vez la sombra se quede en ese suelo reclamando un pago que nunca se le dio.
He pensado en volver a ver a Doña Rosa y exigirle que al menos retire su hechizo o su conjuro, pero intuyo que no servirá de nada. Un pacto roto es un pacto que deja secuelas irreversibles. No hay ningún tipo de devolución. Ese diablo cobró su precio, nuestra tierra y la vida de mi padre. Pienso que de algún modo este relato que comparto es de la miseria humana, de cómo el miedo nos lleva a buscar atajos imposibles, y de cómo ciertas puertas cuando se abren no pueden volver a cerrarse sin un costo fatal. Mi padre no era un hombre malvado, solamente estaba aterrado y sin salida frente a un sistema corrupto y criminal que lo superaba. Recurrió a un poder tenebroso y cuando no supo cumplir sus exigencias, este lo terminó devorando. Tal vez la moraleja sea de que no hay magia que valga cuando el equilibrio está roto, cuando uno se hunde en el fango de la desesperación. Los pactos con lo desconocido no traen salvación real, solamente aplazan la caída y la hacen todavía más dolorosa. Lo perdimos todo, la tierra donde vivíamos, la vida de mi papá, y a cambio no obtuvimos absolutamente nada. El destino se burló de nosotros. Aún así conservo la memoria de papá y mis días de infancia cuando me enseñaba a injertar un arbolito, o cuando me llevaba de la mano para mostrarme una flor silvestre en medio del aguacatal. En esos momentos yo conocí a un hombre bueno y honesto, alguien que amaba su tierra. Ese es el recuerdo que quiero atesorar, y no la versión de sí mismo que se vio aplastada por la desesperación y la brujería. Las sombras siguen merodeando en mis sueños, y quizás lo hagan hasta el final de mis días. Pero amigos, si algo aprendí es que no hay un atajo posible para enfrentarse a la injusticia y a la crueldad del mundo. La magia oscura nos la vía. Si quieres cosechar luz, tienes que sembrar con el sudor de tu frente, con la rectitud de tu conciencia. Cualquier otra siembra en la oscuridad tarde o temprano se convierte en algo oscuro.